Bien, continuamos entonces escribiendo. Continúa desarrollo del problema 5. Bien, entonces aquí tendríamos se refiere a un vector fuerza F igual a 547 Newton. Muy bien. Habíamos hecho la gráfica y ahora vamos a hacer los cálculos. Entonces escribimos cálculos. Bien. En los cálculos lo que nos pedían era el módulo del vector. Entonces, para calcular el módulo, utilizamos una fórmula, ¿no? Que es la raíz cuadrada del primer valor, que es 5, lo elevamos al cuadrado, más el segundo valor, que es 4, también lo elevamos al cuadrado, y el tercer valor es 7, y lo elevamos al cuadrado. O sea, todos los valores que aparecen como coordenadas en el espacio, lo elevamos al cuadrado y afuera colocamos la misma unidad de medida. Bien, usted desarrolla esa operación, 5 al cuadrado más 4 al cuadrado más 7 al cuadrado. Entonces tendríamos raíz cuadrada de 25 más 16 más 49, eso da 90. Raíz cuadrada de 90 Newton. Lo que significa 9.49 aproximadamente. 9.49 Newton. Bien. Esto corresponde al módulo. Entonces aquí sería, es el módulo del vector. Bien. Entonces tendríamos que indicar esto, ¿verdad? Bien. Vamos ahora a calcular los ángulos directores que se llaman, ¿no? Entonces escribimos para los ángulos directores. Para
ángulos. Estos son alfa, beta y gamma. Es lo que vamos a hacer. Muy bien, entonces tenemos aquí que calcular el coseno del primer ángulo director, coseno de alfa, es el valor de la primera componente, 5 newton, ¿no? Para el módulo del vector, 9,49. Newton. Entonces aquí se elimina el newton y me va a quedar 5 dividido para 9,49. Bueno, me da 0,52. Lo hacemos con 5 decimales aquí. 52,687. Bien, una vez que ya tengo ese valor, ahora sí puedo decir cuánto vale alfa. Alfa es igual al arco de coseno, se escribe coseno a la menos 1, del valor que salió, 0,52687. Bueno, eso es trámite de la calculadora. Sin coseno y el valor igual. Me da 58, podría ser 21 grados, redondeando. 58,21 grados. Este sería el ángulo, en este caso, alfa. Bien, de la misma manera, calculamos beta y luego gamma. Pasamos otra pizarra por el espacio. Entonces sería coseno beta igual al valor de la otra coordenada, que es 4, sobre el módulo que salió 9,49 newton. 9,49 newton. Igual se elimina el newton. 9,49. Sí. Entonces tengo aquí
igual, hay que dividir 4 para 9.49, me da 0,42. 149, casi 150. Entonces de aquí puedo sacar el ángulo beta. Y esto diría coseno a la menos 1 de ese valor de 0,42, 150. En la calculadora, si coseno me da 65,07 grados. Bien, aquí ya tengo el otro ángulo, ¿verdad? Finalmente, el coseno de gamma igual a 7 newton sobre 9,49 newton. Se elimina el newton. Y esto es igual 7 dividido para 9.49, 0,73, 76, aproximadamente 2. Entonces podemos decir que el ángulo gamma es igual al coseno a menos 1 de 0,73 762. Y esto es igual a 42,47 grados. Bien, esta es la respuesta entonces de los ángulos directores. La idea es que el ángulo alfa es el ángulo que hay desde el eje X hasta el vector. El ángulo beta es el ángulo desde el eje Y al vector. Y el ángulo gamma es el que va del eje Z hasta el vector. O sea, alfa es con el eje X, beta es con el eje y gamma es con el eje Z. Son los tres ángulos que determinan la dirección de un vector en el espacio.
Tenga en cuenta ese procedimiento para procesos en los que no determinan el módulo y los ángulos directores para un vector ubicado en el espacio. Preguntas. Bien, vamos a hacer un ejercicio adicional respecto a vectores para cerrar esta parte. Entonces aquí vamos a poner problema adicional. Entonces nos dicen, por ejemplo, hallar el módulo de la resultante y su dirección sabiendo que las fuerzas F1 igual a 60 kilopondios y F2 es igual a 50 kilopondios son concurrentes y el ángulo entre estas fuerzas corresponde a literal A 30 grados, literal B 45 grados, literal C 60 grados, literal D 90 grados, literal E 120 grados y literal F 150 grados. Bueno, un problema en el que nos dan muchos ángulos. Vamos a tratar de resolver. Escribimos entonces datos nos dan F1, $60 kilopondios, F2, $50 kilopondios, y nos piden la resultante y el ángulo alfa, que corresponde a la dirección, ¿verdad? Bueno, entonces hacemos figura.
figuras. Vamos a hacer primero literal A. Los vectores puede ser 6 centímetros, ese vector horizontal, y con 30 grados usted trace el vector de 50, 30 grados más o menos por ahí. Saludo, el uno mide 6 centímetros, el otro 5 centímetros. Bueno, en forma gráfica, usted lo que hace es formar un paralelogramo. Entonces, forma un paralelogramo. Por aquí mide 6 centímetros. Y por acá también 5 centímetros. Y entonces obtiene el vector resultante. Entonces tiene usted, para el caso A, este sería F1, este sería F2, y el caso de acá sería la resultante. El ángulo de 30 grados sería este ángulo de aquí. Este sería 30 grados. Bien. A un lado vamos a hacer los cálculos. Para ir avanzando, ¿verdad? Solo en el caso A. Entonces tenemos aquí cálculos. La fórmula que vamos a aplicar para la resultante es raíz cuadrada de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado más 2 por F1 por F2 y por el coseno, en este caso, del ángulo de 30 grados, ¿no? Le pongo teta al ángulo de 30 grados. Haga el trabajo en la calculadora. Solo con la calculadora para que hacerlo rápido. Sería 60 al cuadrado más 50 al cuadrado más 2 por
60 por 50 y por el coseno de 30 grados. Eso me da una cantidad grande, ¿no? 11.296. Saque la raíz cuadrada y me da 106. Verifique esto. Solo estoy poniendo la respuesta. 106,28 kp. Ya, aplique esa fórmula y una vez que hace todo el proceso, obtiene esta respuesta. Para hallar el ángulo, que es la otra pregunta, esto funciona con otra fórmula, ¿verdad? Entonces, para ello hay necesidad de hacer un análisis, ¿no? Entonces, tendríamos que aplicar la ley de los cosenos, ¿no? Tendríamos que ver cómo funciona la ley de los cosenos. Eso se ve en ¿cómo es? Trigonometría, ¿no? Ley de los cosenos aplicado a la ley de los triángulos oblicuángulos. Entonces tendríamos esto, vamos a analizarlo con una fórmula. Bien. Hay una fórmula que dice, en este caso, resultante sobre, a ver, ley de los senos sería, seno de el ángulo de 180 grados menos el ángulo teta igual a F2 sobre el seno del ángulo alfa. Bueno, esa es una fórmula de la ley de los triángulos oblicuángulos. Entonces, hay una deducción para eso, pero más adelante pues vamos a explicarle dónde sale esa forma, aunque eso es trigonometría. De aquí lo que me interesa es despejar el seno del ángulo alfa. Entonces, para eso pasamos a la siguiente pizarra. Siguen cálculos. Entonces lo que hacemos es despejar el seno del ángulo alfa de esa última fórmula que anotamos, ¿no? Entonces el seno del ángulo alfa estaba así, ¿verdad? A ver, revisamos. Sería F2 por el seno, F2 por el seno de 180 grados
menos el ángulo teta. Dividido para la resultante. Eso queda ya despejado, ¿verdad? A ver, ¿sí? Dividido para la resultante. Entonces multiplicamos esto F2 por el seno de 180 grados menos teta dividido para la resultante. Si se reemplaza, se obtiene lo siguiente. A ver, F2. ¿Cuánto vale F2 de acuerdo a los datos? Vale 50. F2 vale 50. 50 kp por el seno. Aquí sería 180 grados. Menos el ángulo, que es 30 grados, ¿verdad? Dividido para la resultante. La resultante, ¿cuánto salió? 106,28. 106,28 kilopolvios. Entonces, se van a eliminar aquí los kilopolvios. Me va a quedar 50 por el seno de 150 grados dividido para 106,28. Muy bien. Entonces, el seno del ángulo alfa sería igual a, con la calculadora, 50 por el seno de 150 dividido para 106,28. Me da 0,23. $52. 0,23, 52, redondeando sería 3. Lo que significa que el ángulo alfa, que es lo que busco, va a ser igual al arco seno, que se escribe seno a la menos 1 de esa cantidad, 0,23, 52,3 y tendríamos lo siguiente, ¿no? Si seno de esa cantidad igual a 13
13,60, 13,60 grados. Este sería el ángulo que forma la resultante con el vector F1, o sea, el horizontal. A ver, interpretamos esto. ¿Qué es el ángulo alfa? En la figura, el ángulo alfa que hemos encontrado es este. Este ángulo de aquí hasta la resultante es lo que se llama ángulo alfa. El de 30 grados es el ángulo teta. ¿Sí? 30 grados es ángulo teta. Y el ángulo alfa es el ángulo que forma F1 con la resultante. En la gráfica, entonces, esto es el ángulo alfa. El que forma F1 con la resultante. Y los 30 grados es el ángulo teta. Entonces, ten en cuenta que en este análisis hemos aplicado la ley de los senos para triángulos bicoángulos. Hay esta fórmula. Se reemplaza. Ustedes ven, el ángulo teta es 30 grados. Y siempre el ángulo alfa es menor, ¿no? Menor a 30, 13,60 grados. Bueno, vamos al literal B y lo que falta lo terminan de hacer en la casa, en la sección segunda de su cuaderno, ¿no? Para que vayan practicando, porque si no, nos come el frío. Bien, vamos a la siguiente figura, ¿no? La siguiente figura, recuerde que habían algunos ángulos. Literal A 30, literal B 45, 60 y así vamos aumentando los grados. Y la figura debe ir variando. Entonces vamos al literal B. Literal B. Entonces vamos al literal B. Con ángulo de 45 grados. Entonces, ¿cuál es la figura? La figura ahora va a ser el vector F1, luego el vector F2, pero con mayor ángulo, 45. Y luego formamos el paralelogramo. Entonces, el paralelogramo saldría de esta manera, ¿no? Recuerde que debe tener las mismas medidas para que forme el paralelogramo. Entonces aquí tendríamos un vector resultante. Varía un poco, pero no tanto. Entonces tendríamos este F1, este es F2, y el de acá es el vector resultante, E.
¿Qué más? A ver, tenemos que decir que este ángulo de aquí ya no es 30. Ahora, ¿cuánto vale? Este vale 45 grados. Y este ángulo de aquí es el que vamos a determinar, que es el ángulo alfa. Entonces, para los cálculos, tenemos que escribir cálculos la misma fórmula. ¿Cuál es la fórmula? F1 al cuadrado más F2, F2 al cuadrado más 2 F1, F2 coseno. Entonces aquí reemplace y obtenga la respuesta. F1 vale 60, F2 vale 50, más 2 por 60 por 50 y por el coseno de 45 sería ahora. La raíz cuadrada de ese total me da 101,70, redondeando, ¿no? 70 kilopolvios. Esta sería la respuesta en el segundo caso. Bien, para hallar el ángulo, recuerde que había una fórmula que decía seno del ángulo alfa igual, ya despejada, ¿verdad? F2 por el seno de 180 grados menos el ángulo teta dividido para la resultante. Bien, ahí tiene que operar y finalmente encontrar el ángulo alfa. Entonces yo tendría que multiplicar, por ejemplo, 50 por el seno, 180 menos 45, 135. Dividido para 101,70. Me da 0,34.
76, etcétera. Y luego sit, seno, y eso está por el orden de 20,34 grados. Este es el valor que sale en el segundo caso. Entonces tengo la respuesta de la resultante y respuesta del ángulo. Bien. Ahí me he saltado todo el proceso, solo le doy la respuesta para que usted trabaje. Entonces, resolver en casa. Resolver paso a paso en casa. Eso tiene como tarea o actividad estos días que va a tener descanso. Resuelva en casa. Pregunta, hasta ahí por el asunto del tiempo.